Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Aaron AJ Navarro y pues es un placer estar aquí con mis amigos de Grupo Intramundo para traerles un top de lo que para mi gusto fueron las mejores películas que pudimos ver este año dentro del terror. Algunas llegaron de manera comercial, algunas estuvieron por festivales, algunas están por ahí en plataformas de Estados Unidos, de Canadá, pero que todavía valen y que pudimos o tuvimos el placer de verlas. Y pues nada, vamos a empezar este maravilloso conteo con una cinta que tiene un corte muy experimental y fue demasiado polémica conforme a su contenido, ya que el director Paul de Canadá se dedica mucho a experimentar lo que son las sensaciones de los sueños desde el punto de vista de unos niños que quedan abandonados durante la noche para enfrentar sus peores pesadillas. Y eso es en Skinamarink, un proyecto que me parece muy interesante en cuanto a la concepción visual. Si bien el ritmo tiene ciertos detalles, creo que la concepción y la idea de dar vida a las pesadillas de cuando éramos pequeños y darles ese sentido de perspectiva de la infancia atemorizada ante el abandono de los padres, ante una posible cuestión de demonios enfrente, me parece muy destacado. No es una cinta sencilla, no es una película que sea pues convencional ni narrativamente aplicable, pero creo que a lo que estamos acostumbrados, pues, pero creo que eso es justamente lo que destaca de esta película, que sí presenta retos al espectador, pero qué bueno que se atrevan a hacer en el terror este tipo de narrativas. Me gustaría continuar con un regreso, que es literalmente el regreso en el número 9 de Eli Roth, con lo que más sabe hacer, que es el gore, que es el slasher, y pues ya nos lo había probado con La Cabaña Sangrienta, con también obviamente Hostal, el Rincón de las Torturas, que fue junto a Saw una de las principales cintas importantes para lo que es el torture porn. Y pues nada, aquí tenemos entonces Thanksgiving o Viernes Negro, como se le conoció en México. Creo que aquí Eli Roth no se dedica a reinventar nada acerca de este género. Toma lo que ya tiene y entonces con ello sale adelante acerca de una historia que ya había creado, de hecho, hace unos años atrás, con unos elementos de un falso corto muy al estilo de Machete, en esta película que se llamaba Grindhouse con Tarantino y Rodríguez. Y a partir de ahí, ahora, después de tantos años, explota por fin un largometraje con una historia llamativa que sí, claro, no se dedica a renovar nada del género, pero creo que ayuda mucho y le da un sentido del humor muy particular. También está esta crítica hacia las festividades muy característico de este tipo de cintas, pero creo que es bastante eficiente y creo que John Carver llegó para quedarse. El número 8 me gustaría mencionar una cinta que llegó directamente en Estados Unidos a Peacock, y por ahí la pueden rentar en algunos medios nacionales, creo que YouTube y otras cuantas, pero bueno, esa película se llama Sick. Esta cuestión también habla de pues una clásica situación que hemos visto muchas veces en el terror, ¿no? Las amistades abandonadas que viven solas en un momento de sus vidas. Aquí es una, digamos, cuestión de que se aíslan en plena era de COVID, ¿no? Entonces son dos amigas que viven en una pues casa muy muy grande de una de las amigas ricas, y de repente son acosadas por un asesino, ¿no? Un asesino que no sabemos por qué lo está haciendo, y sobre todo creo que lo que destaca mucho más es este contexto de la era COVID, ¿no? Que creo que no ha sido tan abordado todavía por el terror, pero creo que esto es justamente lo que destaco de esta cinta, que esta cuestión de gato y el ratón se convierte después en algo mucho más retorcido, que vincula mucho a esos fantasmas del COVID, de la responsabilidad juvenil, de muchas otras cuestiones, y de qué pasaría si, ¿no? Si de repente el COVID tomara una forma vengativa de alguna forma, y es lo único que voy a decir al respecto. Bastante eficiente, si bien también no es algo que reinvente el género. Creo que también es refrescante que se tome ciertas medidas a partir de lo que está presentando, que es este contexto social y cómo se explora, ¿no? Eso creo que es lo más destacado de Sick, y pues no se la pierdan. Luego tenemos otro regreso, el regreso ni más ni menos que de alguien llamado Jigsaw. Y Saw X fue una gran sorpresa cuando se anuncia que de repente regresa John Kramer. Después de 9 películas, se supone que lo vemos muerto desde la tercera, y sigue regresando con flashbacks, todo esto. Y las últimas 2 cintas que no habían sido tan exitosas y los fans habían quedado un tanto decepcionados, de repente Saw X o Saw 10 o
como le gusten llamar. Saw X regresa a las bases, ¿no? Regresa a ese principio y nos ubica en un tiempo que es justamente entre la primera y segunda película, ¿no? Y a partir de ahí nos trae además un contexto muy mexa. O sea, nos trae a México, Jigsaw viene a México y aquí empieza a desatar sus trampas, ¿no? Creo que es algo muy destacado también. Creo que si bien tampoco es otra de esas cintas que quieran reinventar el género, toma muy bien la filosofía y lo que era Saw en su principio, antes de que cayera en manos de Darren Lynn Bousman. Creo que tiene mucho más reminiscentes hacia la primera Saw, un poco más hacia ese suspenso, hacia esa cuestión incluso dramática alrededor, pero creo que funciona muy bien y recuperamos ese John Kramer con ese sentido retorcido de la justicia y con unas trampas chulas, ¿no? Llegamos al número 6 y en esta es otra cuestión que no ha llegado a cines aquí, pero sí está en Shudder, una de las plataformas que más se ha dedicado, sobre todo en Estados Unidos y Canadá, a explorar y explotar lo que es la cantidad de historias de género de todo tipo y de todo el mundo. Entonces creo que eso es muy importante. Y pues esta historia salió a principios de año en Shudder, se llama Birth Rebirth. Es un relato muy interesante acerca de la maternidad y de alguna manera a ciertos tintes muy ligeros tal vez hacia lo que es la cuestión de Frankenstein y Mary Shelley, pero muy ligeros en la cuestión de la inmortalidad y que querer jugar a dar vida, ¿no? Pero aquí creo que es un toque mucho más sensible. Creo que el hecho de que estas dos protagonistas se enfrenten, una el hecho de no poder soltar y el otro el hecho de no poder tenerlo porque no se lleva bien con la humanidad, es algo muy curioso que creo que funciona muy bien. Hay una cuestión bien interesante acerca de esta muerte y prácticamente trata de esto, justamente de la muerte de una pequeña y cómo esa pequeña y su muerte hacen que dos mundos de dos personas pues coincidan y choquen en esta cuestión para desarrollar un suspenso. Esta más que terror es un suspenso muy bien planteado, que se basa también mucho en ese drama de alguna manera familiar y humano, pero creo que está muy bien ejecutado y creo que eso puede llamar la atención de varias personas, sobre todo de las actuaciones. Creo que la que le hace de la patóloga está genial. Ese es un rol maravilloso que creo que merece ser visto y que ojalá algún día llegue a alguna plataforma acá en México, y si no, pues consideren ahí Shudder por cuestiones interesantes. Para alguien que tenga cuenta en Estados Unidos, adelante. En el número 5, la presencia de un director, de hecho del hijo de un director que está continuando el legado de su padre de alguna forma, pero muy a su manera, y este es Brandon Cronenberg, que ahora este año nos trajo Infinity Pool. Infinity Pool, que es una batalla muy interesante, ¿no? Creo que a Brandon Cronenberg le gusta explorar esta cuestión de las identidades, le gusta explorar esta cuestión de la moralidad detrás de ciertas preguntas, ¿no? Primero fue Antiviral, ¿no? Luego fue con Possessor, que creo que es una chulada y por ahí me parece que todavía está en HBO si no lo han visto. Y ahora con Infinity Pool nos pone a pensar qué pasaría si de repente tuviéramos la capacidad de ser libres y de hacer todo lo que quisiéramos. ¿Dónde está esa línea moral? ¿No? Vuelve a manejar cierto body horror, se apoya mucho en Alexander Skarsgård y Mia Goth. Creo que esas son dos grandes protagonistas que sostienen muy bien este mal viaje que muy característico de Brandon, ¿no? Estas cuestiones de imagen, cuestiones de luz, cuestiones de colores que te vuelven a casi un viaje ácido, muy retorcido y bastante violento, que cuestiona al final, creo, la moralidad humana y lo que somos capaces o no de hacer al respecto de ello. Número 4 tenemos Háblame, Talk to Me, de este par de directores que llegan con esta obra prima. Ya habían hecho algunos proyectos en internet, de hecho eran un poco medio influencers, por decirlo de una forma, y de repente les llega esta inspiración para hacer este gran proyecto. Y con esta ópera prima creo que sorprenden a pocos extraños. Creo que hay una gran metáfora acerca de lo que es el aprendizaje de dejar ir a través de una cinta que pareciera que es la básica historia de chavos adolescentes que no pueden dejar de jugar con los elementos de posesión, demonios, etc. Y de repente se convierte en una metáfora justamente del dolor de dejar ir y del proceso de no poder soltar, ¿no? Literalmente la mano, porque es una mano la que los conecta hacia los espíritus del mal. Es justamente una bella simbología
de lo que es el no soltar, el no poder soltar lo que ya se fue. Y la protagonista lo ejemplifica todavía más, lo lleva por todos esos procesos de pérdida, que creo que es algo que le añade muchas capas. Y sobre todo esa secuencia casi final es brillante. A mí me parece un gran cierre para la película. No está, si bien tiene sus jumpscares y de repente juega o tiene sus tropezones en ritmo, téngale paciencia porque creo que es una cinta que de verdad ahonda en estos recovecos oscuros de la pérdida. Pues en la tercera posición es un regreso también, nuevamente, de una franquicia que ya había entregado muchas cosas antes, ya había sido retomada por Fede Álvarez hace unos cuantos años y ahora llega con una nueva versión que es Evil Dead Rise. Evil Dead Rise, que de repente se desprende también de estas, pues de las primeras, donde tenemos al gran Ash y de que vimos la serie en Ash contra Evil Dead, se desprende también del hecho por Fede Álvarez y ahora crea su propia versión, digamos, moderna, no moderna, pero sí actualizada. Y cambia un poco las reglas, ahora nos lleva no a una cabaña, nos lleva a la ciudad, un poco como lo que vimos en partes de Evil Dead Rise, pero aquí sí es un edificio contenido donde todo sucede en un encierro, y los efectos prácticos, el diseño de criaturas me parece algo brillante, el diseño sonoro, todo lo que ejecuta y además esta metáfora acerca de, igual otra vez, el factor de la maternidad, ¿no? De ser madre. Creo que ahí hay una subtrama, un subtexto muy interesante acerca de ello, que aquí es explotado de manera maravillosa con sangre y demonios. Entonces qué mejor, es creo que un gran regreso a la saga de Evil Dead. Veremos hasta dónde les da. Creo que fue un gran éxito y creo que convenció a propios extraños. Para mí fue una gran refrescada de lo que es esta franquicia, ¿no? En el número 2 me atrevo también a mencionar una de las películas españolas, porque España, a pesar de todo, creo que es uno de los principales que está creando grandes historias de terror. Hay tropiezos severos, por ahí tuvimos una cosa que se llama Tres Exorcismos, que por Dios, pero a pesar de ello hay propuestas muy interesantes allá, y uno de esos directores que se ha dignado a hacer estos relatos incómodos, incisivos, con un humor muy perverso, es Calle Casas. Calle Casas nos sorprendió con Matar a Dios antes, hace un par de años, y ahora en El Macabro regresó a presentar en exclusiva su película La Mesita del Comedor, ganadora del premio del público en el Festival Macabro. Y pues nada, creo que es una chulada de cinta, la van a poder ver apenas ahorita el 12 de enero, que va a estrenar en cines limitados en la Ciudad de México. Y es una maravilla en cuanto al planteamiento, que es un qué pasaría si por una cierta cosa, por un cierto objeto, todo se detonara, todo el infierno se detonara. Y es un suspenso de maravilla manejado por Calle, que de repente crea un suspenso que Hitchcock estaría orgulloso. ¿En qué sentido? Hitchcock siempre manejó que el suspenso era crear algo que tú sabes, pero que los personajes en la película no saben. Y esas tensiones las manejan de manera muy brillante hasta llegar a un desenlace brutal, frío, que suelta esta incomodidad que va generando en el espectador al ver todas estas situaciones que se desarrollan efectivamente al lado de la decisión de tomar una mesita de comedor. Brillante, no se la pierdan, la trae Alphaville y de verdad vale muchísimo la pena verla en cine. Y otra que también llega en enero a cines, que también estuvo ya en Shudder y que también tuvo su paso por festivales, esta vez por el Mórbido Fest, con un par de funciones que fueron un sold out, fue la Argentina, porque también en Latinoamérica hacemos buen cine de terror. Fue la cinta argentina Cuando acecha la maldad, de un director que creo que también está dando mucho de qué hablar en el género, Demián Rugna. Demián Rugna nos demuestra una vez más, como lo hizo con Aterrados, que el cine de género latinoamericano también es fuerte. Y aquí lo que hace es reinventar la cuestión de los exorcismos, de las posesiones, de toda esta situación que normalmente estamos tan habituados a que tenga que ver con un cura, que tenga que ver con un demonio, que tenga que ver con una posesión física. Aquí lo reinventa todo. De entrada nos lleva a un pueblo desolado prácticamente, y la manera en que maneja la posesión es como si fuera un virus, y a partir de ahí depende de dos hermanos que este virus, esta infección, no se propague en el resto del mundo, o por lo menos en el resto del país y en el resto de lo que queda, porque la infección promete dar la pauta para que nazca incluso el anticristo, un demonio que va a arrasar con todo. Y pues nada, tiene grandes secuencias, creo que también tiene un inicio brutal y poco a poco se va construyendo, vas
vas consiguiendo estas reglas por las que vive esta nueva visión de las posesiones y de las maldiciones. Creo que Demian está demostrando que es uno de los mejores directores de esta época, y pues enhorabuena, creo que es un gran resultado, ¿no? Y pues nada, amigos, esto es mi top 10 del año para películas de terror, aquí para los amigos de Grupo Inframundo. Y pues nada, les espero mucho terror, muchos espantos para el próximo año, y pues les deseo muy feliz 2024 con sus aterradoras y malvibrosas y demoníacas presencias. Y pues nada, saludos.